Dijimos que el riñón es el encargado de filtrar plasma y de esa manera eliminar todo lo que me sobra, todo lo tóxico, agua, iones, metabolitos ácidos, tóxicos, sustancias que no me sirven. Entonces, hay una manera que nosotros tenemos de evaluar esta función del riñón, que se llama clearance, ¿sí? El clearance es la medición o la forma que tenemos de ver y expresar la capacidad que tiene el riñón de eliminar una sustancia por orina. Entonces, ¿cuál es la definición? Es el volumen de plasma que se depura totalmente de una sustancia X, la que ustedes quieran, en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir depura? Que limpia. Entonces es la cantidad de plasma que me quedó sin ninguna molécula de determinada sustancia en un periodo de tiempo. O sea que se mide en mililitros de plasma por una unidad de tiempo que va a ser minutos, ¿sí? Yo puedo medir el clearance de lo que se me ocurra, ¿sí? Vamos a medir de manera, porque nos va a servir para otras cosas, el clearance de inulina, de glucosa, pero puedo medir el clearance de sodio, puedo medir el clearance de urea, de lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Y cómo tenemos que hacer? ¿Qué fórmula tenemos que elegir o qué fórmula tenemos que usar? El clearance va a ser igual a la concentración urinaria de esa sustancia por el flujo urinario sobre la concentración de esa sustancia en plasma, ¿sí? Entonces, clearance es igual a un vino picado. Esa es la regla memotécnica. Concentración urinaria de la sustancia X que yo estoy analizando por el flujo urinario sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Por ejemplo, si yo tengo una sustancia, como por ejemplo la glucosa, que vamos a ver más adelante, que la glucosa se filtra, pero se reabsorbe el 100% en el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿cuál es el clearance de esa sustancia? Repetimos, el clearance de una sustancia que yo filtré, pero que agarré y en el túbulo contorneado proximal, que es la primera porción de los sistemas de túbulos, la reabsorbo toda. Y bueno, ahí el clearance es cero, porque yo me deshice de la sustancia en el glomérulo, pero después se volvió toda, o sea que la cantidad de plasma que yo limpié de glucosa es cero. ¿Se entiende? Así, de cualquier molécula que ustedes quieran, pueden calcular su clearance. Entonces, calculemos los clearance de moléculas que nos van a servir. Una es, por ejemplo, la inulina, clearance de inulina. El clearance de inulina se usa para calcular la velocidad de filtrado glomerular. ¿Por qué? Yo ya les había mencionado cuando hablamos de excreción fraccional, pero la inulina es una sustancia que es exógena, ¿sí? Es decir, que yo te la inyecto y que vos la filtrás en tus glomérulos, pero ni se reabsorbe ni se secreta. No tiene manejo tubular. No reabsorbe ni secreto nada. ¿Esto qué quiere decir? Que habíamos dicho que la excreción fraccional es el 100%. El 100% de lo que filtré es lo que me aparece en orina. Entonces, cuando hablamos del clearance de inulina, estamos hablando de lo que pasó estrictamente en el glomérulo. Y por eso se usa para poder calcular la velocidad de filtrado glomerular. Es decir, que el clearance de inulina, la cantidad de plasma que yo depuré completamente de inulina por mililitro, es la cantidad que yo filtré. Es la velocidad de filtrado glomerular. Entonces, clearance de inulina igual a velocidad de filtrado glomerular, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un clearance de una sustancia X, que es más grande que el de inulina, es decir, que yo, el clearance de esa sustancia, limpié más plasma que cuando yo limpio inulina, quiere decir que además de lo que filtré, que es lo que sería igual a lo de inulina, hice otra cosa, limpié más plasma. ¿Y cómo puedo limpiar más plasma? Porque secreté. Entonces, cuando el clearance de una sustancia X es más grande al clearance de inulina, quiere decir que esa sustancia yo la pude secretar. ¿Por qué? Porque inulina es el filtrado. Y si yo limpié más, quiere decir que de algún lado saqué esa sustancia X de plasma, porque la secreté después en los túbulos. Entonces, cuando ustedes le pregunten si el clearance de una sustancia es más grande que el clearance de inulina, quiere decir que esa sustancia se secretó. En cambio, si el clearance de esa sustancia es más chiquita que el de inulina, es decir, que yo limpié menos plasma, quiere decir que a lo que filtré, después reabsorbí. Y por eso limpié menos plasma, porque después le agregué y le volví a agregar sustancia. ¿Estamos? Ahora, el problema con el clearance de inulina es que la inulina yo te la tengo que inyectar. Y si yo quiero evaluar tu función renal, quiere decir que algo no anda bien, porque a todos nosotros, a ninguno nos hicieron un clearance. A nosotros nos hacen para evaluar nuestra función renal otra cosa que ahora les voy a contar. Pero volvamos a que
Si yo estoy haciendo un clearance y estoy calculando el clearance, tengo que juntar orina 24 horas, tengo que hacer algunas mediciones. Entonces eso quiere decir que hay alguna sospecha previa de que algo no funciona bien. Entonces, si algo no funciona bien, queda raro o queda mal, políticamente incorrecto, que yo te inyecte inulina y te sobrecargue al riñón con una sustancia que el riñón no conoce para calcular el clearance. Entonces, lo que vamos a utilizar para no hacer eso es el clearance de creatinina. Creatinina es una sustancia endógena que sale del metabolismo muscular que tiene un manejo similar al de la inulina. ¿Por qué similar? Porque la realidad es que se secreta a nivel tubular un poquito, se secreta levemente, pero es como que nosotros vamos a sesgarnos con eso, vamos a cerrar los ojos, nos vamos a hacer medio los boludos, siempre le digo lo mismo a mis alumnos, y pensar que bueno, ignoramos eso, hacemos como que no pasara, para evitar tener que inyectarle al paciente una molécula que no tiene en el cuerpo. ¿Sí? Entonces es similar, el clearance de creatinina me va a hablar y lo vamos a igualar a la velocidad de filtrado glomerular, aunque sabemos que no es estrictamente verdadero eso que estamos haciendo, ¿sí? Y eso le pueden preguntar en los exámenes. Lo que me quedaba decirles es qué nos hacen a nosotros. Cuando a todos nosotros vamos a hacernos un chequeo de rutina, nos piden una función renal. Hay algo que muestra la función del riñón, que no es un clearance, que es una orina que en realidad ni siquiera es que juntamos orina para eso, sino que miden en plasma sustancias. ¿Y qué miden? Miden creatinina y miden urea. La creatinina viene del metabolismo muscular y la urea del metabolismo de proteínas. Entonces, nosotros las medimos en sangre y eso nos habla de la función renal. ¿Por qué? Porque son moléculas que son desechos, o sea que cuando yo las hago las tengo que mandar al riñón para que se vayan. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esas sustancias a mí me aumentan en plasma, quiere decir que mi riñón no está funcionando bien. Mi riñón no está excretando esas sustancias que yo tengo en plasma que debería excretar. Entonces, cuando a mí la creatinina me da aumentada, cuando la urea me da aumentada en plasma, yo sospecho que mis riñones no están funcionando bien y ahí los voy a empezar a estudiar con los clearances de inulina, de creatinina. ¿Sí? Pero porque yo sospecho que no funciona bien. Entonces, agregar la inulina, sobrecargar a mi riñón para ver cuál es la velocidad de filtrado glomerular, no sería tan correcto, porque es sobrecargar mi riñón con una sustancia que no conoce sobre un riñón que sospecho que no funciona bien. Entonces, por eso medimos los clearance de creatinina, que es una sustancia que ya está en el cuerpo, que el riñón ya tiene que saber manejar. ¿Me explico? Otro clearance que también se puede medir es el clearance de ácido paraminopúrico. Es un ácido que también es exógeno, que se usa para calcular, o que se puede usar, porque la realidad es que no se usa, pero se puede usar para calcular el flujo plasmático renal efectivo. ¿Por qué? Porque es una sustancia que se filtra en un 90% y que se secreta un 10%, es decir, que tiene manejo glomerular y manejo tubular, que son las dos estructuras relacionadas con la formación de orina. Entonces, para eso me sirve el flujo plasmático renal efectivo, que era el flujo plasmático que va a estructuras directamente relacionadas con la formación de orina, el glomerulo y el túbulo. Por eso, calcular el clearance de paraminopúrico o paraminohipurato, las dos formas está bien dicho, me sirve para calcular el flujo renal efectivo.